Bueno, buenas noches a todos. Lo primero es que conversábamos sobre este pensamiento semilla, la unidad. Y Marta Margarita nos estaba diciendo, bueno, me cuesta a veces encontrar esa unidad cuando escucho un tono irritable, cuando lo relaciono con mi propia historia personal o mis vivencias, y cuando siento que voy en una espiral en la que a veces asciendo, pero a veces me devuelvo, pero ella misma cae en cuenta de que no se devuelve al mismo punto. Una vez a mi consulta asistió una pareja muy especial. Estas cosas ocurren en consulta, esto parecería como cuentos por allá muy extraños, pero ¿qué hacemos? Esas son algunas veces las consultas. Él viene con su esposa y me está diciendo, doctor, venimos porque es que nos ocurre algo muy extraño. Yo a esta mujer la amo, esta mujer es la mujer de mi vida, no me cabe la menor duda. Yo vivo por ella, me muevo por ella. Haga de cuenta Carlos Mario y Cristina, ¿no? Entonces el hombre estaba ahí contando su historia, pero no sé qué nos pasa, cada que empezamos a conversar, empezamos también a discutir y a pelear. Es que no sé qué nos pasa, porque de verdad, y reiteraba, es que es la mujer de mi vida, es que yo la amo, y mientras tanto ella todo el tiempo calladita, ¿sí? A mí me llama mucho eso la atención, entonces de un momento a otro cuando él logra hacer una pausa, yo le digo a ella, bueno, ¿y tú qué dices? Sí, doctor, tiene toda la razón, eso es exactamente lo que nos ocurre. Con ese tonito, ¿sí? En ese momento yo concluí una cosa de inmediato, ese hombre era un santo, ¿no? Imagínense cómo se aguanta ese tonito todo el tiempo. Pero resulta que ese tonito, tal vez alguna vez lo explicamos, tiene que ver mucho con lo que se llama la línea de los sonidos a nivel del pabellón auricular. Supongan que esta es una oreja muy bien pintada, ¡qué maravilla! Y aquí hay una cosa que Paul Noyer, que fue uno de los más estudiosos del pabellón auricular en cuanto a la auriculoterapia, él describió esto como la línea de los sonidos. Y en la línea de los sonidos entonces hay unos sonidos graves, hay unos sonidos intermedios y hay unos sonidos agudos. Pero resulta que esta línea de los sonidos agudos termina aquí, muy cerquita, un puntico que él llamó el punto 17 de los puntos maestros, de los 30 puntos maestros que él describe en la auriculoterapia. Y resulta que este punto lo llamó él el punto maestro de la agresividad. ¿Y qué ocurre? Que cuando alguien habla en ese tonito, en un principio puede sonar divertido, pero si yo les dictara esta charla en este tonito todo el tiempo, estoy seguro que en 2 minutos todo el mundo abandonaría este recinto. Sí. Margarita no vuelve. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se le olvida el compromiso que acaba de hacer, ¿sí o no? Entonces resulta que ese punto de la agresividad es un punto que se toca cuando el sonido agudo se empieza a extender. Y entonces ese sonido, al extenderse, hace como esto, como un eco que toca ese punto de la agresividad y genera una respuesta también de la misma manera, agresiva. No lo tolero, es que ustedes se imaginan, uno hablar con... No, mentira, no metamos al pobre Chicho Serna ahí en eso, pero ¿qué ocurre? Eso es más o menos exactamente eso es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que ese tonito que tú estás escuchando también de alguna manera tiene que ver con una cosa. Imagínense que este es un cerebro mirado de frente, ¿sí? Aquí estarían las cejas, aquí los ojos. Bueno, este me salió como medio raro, pero bueno, este es el cerebro. Entonces aquí hay un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Y aquí hay una estructura que se llama el cuerpo calloso, que tiene como función unir o poner a dialogar los dos hemisferios de manera recíproca, ¿sí? Cuando este cuerpo calloso no funciona bien, entonces evita que se comuniquen y este va por aquí y este va por aquí, pero no dialogan. Cuando uno logra, imagínenselo así, ampliar la banda pasante,
entonces se empieza a poner un poquito más tolerante y aguanta muchas otras cosas que están allá afuera, ¿sí? Que muchas veces, entre otras cosas, no son otra cosa que lo que está aquí adentro. Entonces uno mira en espejo, escucha en espejo y cae en cuenta porque hace esa espiral que en un principio era ascendente, de pronto resulta que se devuelve y se encuentra que llegó aquí a un punto que se llama el yo, ¿sí? Y descubre que, güey, eso también sonaba aquí, ¿sí? Entonces se da cuenta que posiblemente eso que te molesta en el tono del otro, tal vez es lo que le molesta a otros de tu propio tono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un buen cantante, digamos que da unas notas musicales. Pero de ahí para allá, ¿sí? Sin embargo, si entrena, es muy posible que alcance a dar una notica más y otra notica más y a lo mejor alcanza otras octavas diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ampliar esa capacidad, tú también amplías la capacidad de recibir más tonos. Traduzcamos ese tono con una palabrita que me gusta mucho para lo que vamos a hacer, que se llama frecuencia. Entonces, amplías tu banda de frecuencias, ¿sí? Y si amplías tu banda de frecuencias, te puedes comunicar, ojo a esa palabra, comunicar mucho más ampliamente con los otros y contigo misma. Y contigo misma, ojo a lo que estoy diciendo. Porque eso tiene un contenido supremamente importante y por eso te digo yo que me diste pie con tu historia a que conectemos con este pensamiento semilla que es la unidad y espero y aspiro a que al final de esta charla tú misma obtengas muchas de las respuestas a esos interrogantes. Bueno, y todo este tiempo que yo he venido trabajando en mi crecimiento personal, en mí mismo, en lo que yo estaba haciendo, y sin embargo estas cositas me siguen sacando de quicio y me siguen perturbando. Y no pues que yo ya estaba casi cerquitica la iluminación, no pues que ya se me estaba saliendo el acento aquel que me invita a ser ese ser superior que llevo dentro, ¿no? Y resulta que te das cuenta que no, que es que también hablamos en paisa todavía, mija, y que todavía tenemos que irnos acostumbrando, adaptando, mira la palabra que utilizo, adaptando a esos patrones frecuenciales. Pero eso se resume entonces en ampliar esto que llamamos, grábense esta expresión, la banda pasante, la banda pasante, esto es muy importante. Ampliar la banda pasante no es solamente en esas cosas. A ver, el negrito llega y dice, hola, yo vengo por lo del aviso del trabajo. Ese que dice que se necesita alguien que hable inglés, español, francés, italiano y también ruso. Y entonces el tipo lo mira, muy bien, ¿usted habla ruso? No, señor. Pero si habla italiano, no, señor, tampoco. Pero francés sí habla, que no, señor, tampoco, ni mucho menos. Italiano tampoco. Bueno, y entonces ¿usted a qué vino? A decirles que conmigo no cuenten para ese trabajo. ¿Qué tal sería si el negrito del chiste en realidad hablara los 5 idiomas? Sin duda que tendría muchas más posibilidades y se le abrirían muchas más puertas porque amplió su banda pasante. Creo que vas captando lo que te quiero decir, ¿cierto? Eso es muy importante. Ampliar esa banda pasante significa, momento, no me quedo con mi pequeña visión de las cosas, sino que hay muchas más cosas que yo tengo que dignamente aprender, humildemente aprender y decir, sí, ¿qué hacemos? Todavía no me las sé todas. Estoy a un pasito, pero me demoro otro poquito. Entonces, importantísimo, ampliar la banda pasante. Si volvemos a mirar esta palabrita semilla, este pensamiento semilla, si uno menciona la palabra unidad, ¿qué se viene a la mente? Pregunto yo. ¿Qué se viene a la mente cuando uno dice la palabra unidad? Bien, algo sólido, ¿qué más? Algo indivisible, perfecto. Me gustó esa de indivisible. ¿Qué me dijiste? Agrupación. ¿Sí? Integridad, conexión.
Bien, unidad. Bien. Entonces ahí vamos encontrando algunas cosas que en palabras intentan definir este pensamiento semilla. Dime, Leticia. También es un elemento que debe ser complejo. Complejo. Un elemento que debe ser completo. A completo. Para que haga parte de un conjunto. Bien, bien. Eso lo llamamos entonces un sistema. Hay alguien que habló, no les voy a meter mucha teoría aquí compleja, pero habló de la teoría general de sistemas. Y la teoría general de sistemas tiene mucho que ver con eso que acabas de describir. En un sistema ya no hay simplemente partes, sino componentes. Ojo a eso. Es bien distinto una parte a un componente. ¿Sí? Ustedes se consideran en este grupo una partecita o unos componentes de este grupo. Claro. ¿Y qué diferencia habrá entre esa parte y componente? De grupo, ojo a eso, el componente tiene una característica de grupo, me gusta mucho eso. Grupo, ¿sí? Una parte no necesariamente lo es. Por ejemplo, si alguien de los que comúnmente viene hoy, supongamos Simón y Lina no vinieron hoy, ellos no están aquí. ¿Por dejar de estar aquí dejó de haber este grupo? No, ellos siguen siendo componentes del grupo. Siguen siendo componentes y aunque en ese momento no estén presentes, el grupo sigue siendo una unidad. ¿Sí? En cambio, si yo a este reloj le quito, por decir algo, la batería, ¿qué le pasa a ese reloj? Ya no funciona. Ya no funciona. En cambio, el grupo siguió funcionando todo el tiempo. Vamos hasta ahí. Entonces, ojo, es la gran diferencia entre ser un componente o un elemento, simplemente una parte. ¿Sí? Pero resulta que cuando ya las partes adquieren una función, entonces eso ya no se llama parte, sino todo parte. ¿Sí? Todo parte, pongámoslo en una palabrita. Eso significa que ya se hacen, digámoslo así, conscientes de que hacen parte de una única unidad. Entonces aquí viene esta palabrita que es muy clave. Conscientes de que somos parte de una única unidad. El hacer conciencia de eso implica ir más allá del entendimiento. ¿Sí? Es mucho más allá que el entendimiento. Esto es pasar a la comprensión, pero y sobre todo a la toma de conciencia de que es que yo soy importante dentro de esta estructura y que si yo renuncio a mi parte, entonces toda esta estructura se viene abajo. Y luego aquí adquiero un compromiso mayor que es la responsabilidad. Responsabilidad, ¿sí? Esto es muy importante. Si hay ese componente que implica que somos responsables, entonces ya vamos tomando conciencia de que somos un todo parte y aquí surge ese término que les mencioné la otra vez que se llama el holón, que es la unidad menor de conciencia, donde ya la molécula empieza a ser una estrategia de la conciencia, donde un átomo no está aislado, donde ese quarks hace parte de una única unidad. Y entonces ya eso tiene una función, que enseguida vamos a entender por qué tiene esa función. Pero entonces para yo entender que existe una unidad, lo primero, aquí empiezan tus respuestas, es que yo tengo que, ay, esto no lo quería borrar todavía, tengo que entender que si existe una unidad que pudiéramos llamar universidad, también existe una cosa que se llama unidiversidad. Es decir, que cuando yo entiendo que dentro de la unidad cabemos todos, con todas las opiniones, con todos los tonos y con todos los tonos,
Bien, eso sonó como, bueno, todos los tonos, desde la emisora del cielo, ¿no? Es más o menos, todos los tonos implica entonces que aquí yo estoy entendiendo que cada quien puede cumplir su parte o cada quien, dicho de otra manera, puede hacer un aporte, ¿sí? Si yo caigo en cuenta de esto, entonces paso por encima del tono y voy a lo trascendental y empiezo a comprender que la opinión del otro cuenta, ¿sí? Eso sí, cuenta en el momento exacto y preciso. No le digan al marido alguna cosa mientras él esté viendo el partido final de la Copa de la UEFA en el televisor y no, si en ese momento usted le dicen, mi amor, matamos a tu mamá hoy, sí, dale, tranquila, no tiene ningún problema porque su mente está allá y su única neurona, porque los hombres tenemos una única neurona, ¿sí? Está metida en eso. Ellas ya lo vimos alguna vez, pueden hacer 5 cosas a la vez, no tienen problema. ¿Aló? Sí. Pásame esto. Sí, claro, por supuesto que... no, es que es así, es que es una bruja y sigue cosiendo. Ve, mira lo que dice aquí, ¿sí? Y está haciendo 5, no tiene problema, porque su cajita de acá es distinta a la cajita de él, ¿sí? Y empieza a entender, insisto, que cada quien, a pesar de ser un hombre, puede hacer su aporte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese aporte empieza a ver lo que nosotros llamamos las visiones del mundo. ¿Ah? ¿Qué fue? Cuéntenlo. ¿Qué fue? 15, bueno, trapitos al sol, maravilloso. Eso es una fantasía, pero pregúntale a ver, si él está cubriendo la noticia en ese momento allá en hora 13, entonces el hombre está ya centrado en hora 13 y no más, y haciendo el informe deportivo, por ejemplo, perdió Nacional ayer contra el Junior, por ejemplo, no, pues un ejemplo cualquiera que esté haciendo ahí, ¿no? Entonces, él está en eso, y claro, no cuenta en ese momento otra cosa. Pues no, era un ejemplo cualquiera, no la tomen muy personal. Lo cierto es que cuando empiezan a surgir aquí las visiones del mundo, primero hay una visión que es fundamentalista, ¿sí? Mi punto de vista, yo. Y entonces el fundamentalista dice siempre, y el que no está conmigo, está contra mí. ¿Sí? Y no acepta ninguna otra. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento, ¿sí? Pero también aquí surge otra cosa muy importante y es la causalidad lineal, que es la que te dice, toda causa tiene un efecto o una consecuencia. ¿Es así o no? Sin embargo, si yo todavía me quedo aquí en esta visión lineal, pucha, me quedo cortico y tengo que ampliar un poco más mi visión. Y esa visión me lleva a tener una visión que se llama ¿cómo? Eso, global o, llamémosla así, contextual, ¿sí? Y en la visión contextual, entonces yo paso de lo textual a lo contextual, es decir, esta idea está en este marco, pero si yo la saco de este marco, es muy probable que yo la interprete de una manera completamente distinta. A ver, ¿qué significa esto? Entonces alguien pregunta, no, léeme el contexto, leamos la frase completa. Ya, en ese contexto, esto significa esto y esto. Entonces, para volver a la unidad, lo primero es entender que somos una unidiversidad. Y por supuesto, esto sigue con muchas más visiones del mundo. Nosotros hablamos de 8 visiones del mundo, pero al final se hace lo que se llama la causalidad circular. Es decir, volver al mismo punto de salida, pero enriquecido, como bien lo dijiste, a través de esa espiral. Por eso la forma circular se considera una de las formas perfectas dentro de la geometría sagrada. ¿Ya? Pero ojo, ¿llegaste a ese mismo punto? No, ya tú lo dijiste, en una octava superior. Posiblemente estás pasando por aquí, pero después pasas aquí y después pasas aquí y después, ¿sí? Hasta aquí. ¿Cuándo qué? Sin afán. Mientras más te afanes, más te vas a detener ahí. Yo la verdad nunca cogí ningún afán y mírame, ¿no? Entonces, ojo a eso, es bien importante. Es bien importante. Bien, vamos entendiendo esta parte.
Facundo Cabral decía, mi educación iba bastante bien, hasta que entré a la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos meten en una cosa acartonada, donde no podemos ver un poquito más allá. Metiendo un poco de mi historia personal, eso fue lo que me llevó a buscar otras opciones. Yo después de estudiar 11 semestres, de empezar el internado y después ya pensando en que me iba para el rural, yo no podía aceptar en aquella época que todas las gastritis eran igual a milanta en esa época, pues, ¿no? O que todas las gastritis podrían ser también ranitidinas o cosas de esas que había en esa época, ¿no? Y dije, algo tiene que haber distinto, tiene que haber una visión un poco más amplia de las cosas que a mí me enseña a entender que la gastritis pudo haber sido un grito que se ahogó, o pudo haber sido un medicamento, o pudo haber sido el helicobacter, es decir, el mismo síntoma, pero con muchas posibilidades que yo tengo que afrontar y decir, bueno, es que hay otras cosas por hacer. Hay otras cosas por ver. Cuando yo empiezo a ampliar mi visión, empiezo a encontrarle la salsita a esto y digo, wow, esto es fascinante, esto sí es un arte, el arte de la medicina. Pero no cuando me quedo, ¿cómo se llamará eso? Paradigmáticamente así, cuadriculado, hipertensión igual losartán. No. Es que no puede ser eso solamente. Detrás de esa hipertensión que puede haber, descompongámoslo. Supongamos que hay alguien que está muy irritable un minuto. Bien, pasó. Y la cuerdita, ¿cómo se llama? El resorte hizo esto y volvió a su punto. Pero después empieza a estar más irritable porque el jefe le buscó más pleito y porque un hermano la llamó a insultarla y porque entonces esto se estira otro poquito y tiende a volver al mismo punto. Pero a los pocos días, a pesar de no haber salido de ese ritmo, resulta que su abuelita se cayó, se quebró la cadera, está muy grave, de pronto está corriendo el rumor de que van a echar a mucha gente allá en la empresa y entonces este resorte se estira ya demasiado y ya no vuelve a su punto de origen. ¿Sí? Eso se llama la ley de Starling en cardiología. Entonces, ¿qué pasa? Que ya el corazón, para bombear la misma sangre, no tiene que hacer esta fuerza, ¿sí? Que todavía es perfectamente tolerable, así como cuando un corazón late, lo ven latiendo aquí, ¿no? Entonces ese corazón late, que yo latía, que muy bacano, que sí, no latía, sino yo latía, yo. Entonces, pero de pronto se va pasando y ya tengo que hacer este esfuerzo para bombear. Y después otro mayor. ¿Ya se van cansando? No, yo sí. Bueno, hasta que llega un punto en que... ¿Sí? Y esa hipertensión me lleva a que la fricción que yo estaba encontrando en los vasos sanguíneos haga que este vaso sanguíneo, por donde iban a circular los glóbulos rojos, se estrecha y resulta que no es lo mismo pasar por un tubo así de ancho que pasar por aquí. Entonces tengo que hacer una presión mayor para bombear ese oxígeno. ¿Ya? Es un ejemplo cualquiera. Pero miren cómo entonces estamos partiendo de que podemos ampliar, insisto, la visión de las cosas. ¿Por qué hay tantas personas? Por ejemplo, esta mañana veía una mujer con problemas tiroideos de mucho tiempo de evolución, tal vez 15 o 20 años de evolución de problemas de tiroides, ¿sí? Y me encuentro con que cuando empezamos a desenrollar ese por qué comenzó esa tiroides, me encuentro que fue alguna vez que tuvo un conflicto laboral muy importante, que riñó con la autoridad, pero que no podía hablar y se tenía que tragar eso porque tenía que conservar su puestecito, ¿sí? Cuando ella cae en cuenta, conciencia otra vez, de qué fue lo que ocurrió y dónde se dio origen eso, entonces ella empieza a hacer el proceso inverso de la espiral hasta llegar al punto de origen. ¿Y qué hace? Simplemente desestructura todo aquello que se había formado para que hubiera una respuesta automática frente a un hecho determinado. ¿Qué pasó? Que la agujita se va moviendo entre el simpático y el parasimpático, ¿sí? Vamos oscilando. Pero si yo me inclino a estar mucho más en el simpático, ya esta no viene hasta aquí, sino que cuando está llegando se devuelve más hasta que se queda en este solo lado, simpático, y finalmente la agujita se pega aquí.
Entonces este simpático no es ni tan simpático y nos produce este tipo de cosas. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, muy importante tener en cuenta entonces que en esa unidiversidad hay una posibilidad también fundamental, que es la de empezar a entender que hay que renunciar al ego si pretendemos llegar a la unidad. ¿Sí? El ego es eso. ¿Qué más es el ego? Juicios, ¿qué más? Crítica, ¿qué otra cosa? Miedos, envidias. Y aquí un gran etcétera. ¿Sí? Eso es el ego. ¿Y desde los miedos yo podré encontrar la unidad? No. ¿Desde el juicio puedo encontrar la unidad? No, porque estoy viéndote a ti como si fueras ajena a mí y recuerda que somos componentes, no partes. Si yo me veo como parte, entonces el otro está aislado de mí. Si lo veo como componente, lo abrazo y le digo, ven, conversemos. Y entonces ya a lo mejor el otro no tenga que levantar el tonito, ¿sí? ¿Estás entendiendo, Carlos? Eso es, está bien. O simplemente dice, no, a ver, conversemos, dialoguemos, esto lo podemos resolver de otra manera. Hablemos, pongamos puntos de vista, conciliemos nuestras opiniones. Y entonces empieza uno a acercarse más al patrón frecuencial del otro y finalmente hacemos esto que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? Sintonía. Sintonía, perfecto. Y además nos empezamos a encontrar en el tiempo. Sincronía. Pero también empezamos a encontrar espacios. Sintopía. Con un propósito determinado. Sintropía. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de eso hablamos la semana pasada? Esto es muy importante. Ojo, si yo hablo de sintopía, significa que también es el momento de volver a encontrar espacios para volvernos a unir. ¿Sí? ¿Qué son esos espacios? Ojo, nada más que aquello donde se generan estas medio bobaditas, los vínculos. ¿Sí? ¿Cuándo la familia se empezó a perder? Uno, cuando la mujer salió a trabajar, y no porque sea menos capaz, no. Hago la aclaración porque no me van a caer enseguida y me van a linchar, no. De hecho, considero que son inclusive más capaces que nosotros los hombres, más organizadas, más honestas. Díganme algo. Pero nadie reemplaza a la mamá en el hogar. Nadie reemplaza al contacto del niño que está creciendo por la nana o la empleada o ¿sí? Nunca va a ser igual el cariño, ni siquiera el papá. Si se quedara el papá cuidando el bebé, puede ser muy querido, muy de la casa, muy buena gente, pero ¿qué hacemos si tiene el bendito gen masculino aquí metido, que es absolutamente racional, mucho menos sensible y no entiende mucho de aquello del sexto y séptimo sentido, y yo creo que muchos más sentidos, a menos que haya trabajado pues muchísimo más? Entonces, ¿qué pasa? Aquí empieza a ocurrir eso. Pero ¿cuándo más empezaron a perder esos vínculos? Hombre, cuando nos sentamos en el comedor de la casa y cuando vamos a ver tiene 6 puestos, de los cuales 5 están desocupados. Y se nos olvidó lo que hacían los abuelos con nosotros. A la gran mayoría aquí nos tocó, a algunos puede que no, pero a la gran mayoría nos tocó que los abuelos nos hacían. Yo recuerdo, mis abuelos tenían una mesa genial. Una mesa, a mí me encantaba esa mesa porque me parecía medio mágica, tenía este tamaño y de pronto ellos de por aquí le sacaban una ala que se extendía hasta allá y otra por allá y entonces cabíamos 15 en la mesa tranquilamente y nadie, ojo, nadie se paraba hasta que no terminara el último. Luego el afán se perdía porque era regla. Pero no una regla impuesta, así algo, no, porque era el momento para discutir, para hablar, para conversar, para poner temas, y no existía una cosa que se llamaba WhatsApp, ¿sí? Y no existía una cosa que se llamaba Instagram o redes sociales, y resulta que hoy en día
Si ustedes ven, váyanse a cualquier restaurante, los reto, váyanse a cualquier restaurante donde haya más de, ni siquiera digo 3 personas, es que donde haya 2 personas, cada segundo alguien está, discúlpame un momentico, se rompió esto, se perdieron los vínculos. Muchas veces yo me sorprendo, y de verdad que me sorprendo, hace poco tal vez les conté esa historia, iba en un carro, yo iba conduciendo, iban 5 personas más ahí, y las 5 en un momento determinado estaban chateando, pero atérrense, de un momento a otro, este estaba chateando con el que estaba aquí enseguida, no porque estuviera comentando algo raro, sino porque ya la comunicación es a través del pulgar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estos vínculos se empiezan a perder. ¿Qué otro espacio podemos crear? O recuperar, pregunto yo. A ver, algo que extrañemos de un poquitico más atrás, tampoco es tan atrás. La televisión. Antes no se veía televisión almorzando. Ahora uno se come un pan con una bomba que estalló en no sé dónde, y con el secuestro de tal, y con el político de turno, y ese pan sabe a político de turno, ¿sí? Y sabe como maluquito. ¿Para qué les digo yo que no? ¿Ah? No había televisión en cada alcoba. Eso. A eso me refería yo. Antes teníamos que negociar. Claro. Hoy vemos tu programa y Claro. mañana vemos el mío. Entonces había una conciliación que permitía hacer vínculos. Y muchas veces la familia se juntaba y hacían una conjunción en un programa. Los Waltons. Pues me contó Carlos, a mí no me tocó eso, no. La familia Ingalls. Tampoco me tocó, la vi por ahí en alguna ocasión, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que hasta para ver Aquaman nos juntábamos, ¿sí? Yo me juntaba con mi papá a las 11 de la noche a ver Kung Fu, y me encantaba ver Kung Fu con David Carradine, vea, todavía me acuerdo de eso. Además me sentaba con un lápiz y papel en un cuadernito, yo tenía 8 años, para copiar las frases que Kung Fu decía, porque me encantaban las frases del maestro, ¿sí? Pero nos juntábamos hasta para esas cosas elementales. Pero ahora lo que tú dices, claro, hay un televisor en cada alcoba, sirve el almuerzo y me llevo mi plato de la mesa, se quedó esta mesa que era para eso, para encontrarnos, se quedó vacía. Y cada uno, es escandaloso, pero a veces nos ocurre que estamos sentados viendo la televisión en la alcoba y de pronto suena el teléfono. Y es tu hijo que te está llamando desde la otra alcoba. ¡Ey, pa, podríamos...! Pucha, yo digo, ¿qué pasó? ¿Dónde nos ocurrió esto? Por supuesto, se empezaron a perder los vínculos, se empieza a perder esa unidad. Pero no nos vayamos mucho más allá. Eso mismo que está ocurriendo entre los integrantes de una cosa que se llama familia, que deberían ser componentes y no partes, eso mismo que está ocurriendo ahí, está ocurriendo a nivel micro, ¿sí? Entonces, antes, en el momento de almorzar, el hígado venía, el intestino delgado también venía, el estómago y el esófago se hacían partícipes, el páncreas era feliz, la vesícula se contraía de una manera cuando les llegaba un poquitico de grasa, así, y secretaba un poquitico allá de sales biliares para poder conjugar, y el estómago decía, esto es una fantasía, pero como no podía masticar, se lo mandaba al intestino delgado, y el intestino, hey, gracias estómago, ve, bendito sea mío, me estaba muriendo de hambre, déjame, yo me absorbo esto, pero esto no, que coma mierda, se vaya para el colon. Entonces, sí, entonces llegaba al colon, pero fíjense, todos se sentaban a participar de una cosa que se llamaba cena o almuerzo o comida, como la quieran llamar, ¿sí? Pero estaban ahí todos esos órganos dialogando. Hoy no, hoy nos sentamos y mientras esto va pasando por aquí no supimos ni qué nos tragamos. ¿Qué era esto? ¿No? Ni siquiera hicimos el 30% de la digestión aquí, que se debe hacer aquí. Masticando y masticando, no lo hicimos, pasó derecho, pero cuando llegó al estómago, ese se sacó y dijo, pucha, me mandaron esto sin moler, esto está como muy aburridor, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces le da rabia, y como le da rabia, esa vesícula ya no secreta sales biliares, sino
¡pum! No, me importa un carajo y forma un cálculo. Esa es su manera de protestar. Pero el páncreas hace lo mismo, no, a esto se le acabó el encanto, entonces ya no regula la insulina, sino que secreta una cantidad, absorbe el poquito de azúcar que nos comimos, pero además el poquito de azúcar que había y se empieza a acabar el glucógeno, que es la energía de reserva del hígado. ¿Sí? Y cuando el hígado se empieza a acabar su energía de reserva, inmediatamente la torre de control dice, uy, no, me está dando dolor de cabeza. Ay, no, es que, ¿por qué? ¿Por qué te vas? Hígado, no te vayas. Y entonces empieza a seguirse perdiendo ese diálogo. Pero a su vez, el colon dice, no, yo que me voy a tragar toda esta gente pues tan aburridora. No, de aquí no pasa y no pasa. Estreñimiento. No. Miren, yo lo hago como una caricatura, pero es exactamente lo que nos está ocurriendo. Si ustedes descompusieran, yo digo que por lo menos el 60% de las patologías actuales tienen que ver con eso. Además porque entonces el estómago va a un ritmo, el colon a otro, el intestino delgado a otro, la vesícula, el hígado, todos van a ritmos distintos y si cada uno va a ritmos distintos se pierde esto, la unidad. Eso significa ni más ni menos que nuestra salud depende en gran parte de la unidad. ¿Ah? Y aquí surge una cosa muy importante, esta unidad tiene que tener ¿qué dijimos que era esto? Sintropía, un propósito, una finalidad, ¿sí? Digamos que una meta, ¿sí? Esa unidad necesita tener una meta, necesita tener un propósito. Pero para yo alcanzar ese propósito, entonces, ¿qué hago? ¿Que me emberraco para llegar al propósito? No, yo empiezo a conciliar y entonces ya cuando llego aquí digo, bueno, si esto tiene una finalidad, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los otros? ¿Qué dicen los otros? Y entonces ya el otro tiene cabida y ahí sí empiezo a entender que somos una unidiversidad. Y si el otro tiene cabida, el otro empieza a dar su opinión con humildad, posiblemente con sabiduría, pero si es sabiduría, con más razón con humildad, porque ya no lo impone, sino que lo manifiesta, lo expresa, pero lo pone aún así, aunque esté muy seguro, a consideración. Y dice, bueno, mi opinión es esta y esta y esta, ¿ustedes qué piensan? ¿Sí? Y como muchas veces él no sabe hablar ruso, ni italiano, ni francés, él dice, pues busquemos talentos. Algunos puede que sepan, a lo mejor yo no soy bueno para los idiomas, pero soy bueno en fuerza bruta o en capacidad física o lo que sea, ¿no? Entonces, pero reconoce, ojo a esto, que hay otros talentos. Y entonces ese talento dice, hey, un minutico, yo puedo hacer mi aporte ahí. Yo de lo otro no sé mucho, pero de esto yo creo que sí domino el tema. Entonces empezamos a enriquecer esto con aquello, y yo me evito hacer este curso, porque me doy cuenta que simplemente todos podíamos aportar y era mucho más fácil recorrer el camino de la unidad si simplemente comprendíamos con humildad absoluta de que había inteligencias múltiples, como dice Howard Gardner. Y Howard Gardner, cuando habla de las inteligencias múltiples, él describe 7 tipos de inteligencias donde perfectamente podemos comunicarnos desde el talento individual, y bienvenido ese talento individual, maravilloso, excelente, pero además lo reconozco, lo honro y digo, qué bueno que tú sabes esto y qué bueno que nos lo puedes compartir y qué maravilla que entre todos entonces podamos generar ese propósito, esa finalidad desde la unidad. ¿Sí? Esos talentos reconocen, digamos que son en una familia como los hijos, ¿sí? Donde cada uno empieza a comprender que tiene una habilidad distinta al otro y pues maravilloso. Y si yo tengo una habilidad, pero mi hermano tiene otra, y el otro tiene otra, entonces, insisto, vamos creando esos vínculos y cada uno simplemente hace su aporte desde esos vínculos, pero vamos empezando a hacer ligazones
que nos permiten a nosotros construir una estructura determinada. Y en esa capacidad de encontrar esos vínculos, entonces yo ya no tomo partido. Si es el hijo, miren, es una cosa muy curiosa. Muchos matrimonios no se separan por los hijos o permanecen unidos por los hijos. Es muy distinto el amor, la relación y el vínculo. Son cosas completamente distintas, ¿sí? A pesar de que puedan ser factores comunes. Pero me separo por los hijos. O a lo mejor los hijos son la misma razón para no separarme. No, ¿quién dijo? Los hijos son los hijos. Nada tienen que ver, eso suena escandaloso lo que yo les voy a decir, pero nada tiene que ver en la relación de pareja. La relación de pareja no es una trireja, a menos que haya otra cosa ahí rara, ¿no? Pero en realidad la relación de pareja es ellos dos, punto. Los hijos, maravilloso, consecuencia del amor o de un accidente o lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo no hacen parte de la pareja. Alguna psicóloga lo decía más feo que yo. Ella decía, son intrusos en la relación de pareja. Y en verdad lo son. Eso suena feo, pero son intrusos. No significa que esté hablando en un lenguaje despectivo, no, estoy diciendo es que simplemente no hacen parte de la pareja. ¿Son fundamentales en una familia y en un hogar? Pues claro, qué maravilla, qué fantasía, qué rico poder gozárselos. Pero ojo, entonces, si alguien genera vínculos, obviamente no está llamado a tomar partido, ¿sí? Si yo soy el agente vinculante y el hijo suele ser el elemento relacional, madre, padre, hijo, ¿sí? Esa es la Santísima Trinidad, entre otras cosas, no es otra cosa. Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso es exactamente la misma cosa, ¿sí? Entonces, si yo soy el agente que genero vínculos, no tomo partido, porque si yo tomo partido, ¿qué estoy haciendo? Claro, parcializando y rompiendo los vínculos. ¿Ah? Entonces, uno como elemento relacional sabe que tiene que generar vínculos y para poder generar vínculos deja atrás el ego y no empieza a emitir juicios. Digamos que lo contrario a generar vínculos es emitir juicios. Y si empezamos a emitir juicios, nos quedamos otra vez en la periferia. Nos quedamos otra vez en la periferia. En cambio, probablemente la función de ese hijo como elemento relacional, cuando toma conciencia de su rol, entre otras cosas, no confundir los roles que nos corresponden. Mucha parte de las enfermedades ocurre simple y llanamente porque confundimos lo que nos corresponde a nosotros. Y entonces a veces jugamos a ser papás de nuestros papás, o papás de nuestros hermanos, o hijos de nuestros hijos. Más grave todavía, porque ahora nos cascan, ¿no? ¿Sí? Papá, le notifico que voy para... ¿Cómo? Le notifico. Donde uno dijera eso hace 20 años, yo creo que no quedaba un diente en el punto que tenía que quedar, ¿sí o no? Misteriosamente se aflojaban los dientes. O venía la famosa técnica de la chancleta, ¿cierto? A nadie le tocó, pero bueno. Eso es muy importante, si entendemos que ese papel es, insisto, generar vínculos, no emitimos juicios, estamos al margen de ese tipo de cosas y simplemente empezamos a hacer una cosa muy importante, que es cultivar. ¿Y qué cultiva uno? Pregunto yo. ¿Cuál es, primero, la esencia para poder cultivar? ¿Qué hay que tener para poder cultivar? Elemental, una semilla, ¿sí? ¿Y qué es una semilla? Nada más y nada menos que esto. En la semilla no está todo. En la semilla no están las ramitas, no están las flores, no están los frutos, no está el polen, no está todo ahí. Es una cosa que implica que esta unidad nos está llevando a que en el elemento esencial, en el sumum, en lo más sutil, está inscrita toda esa posibilidad de cultivar lo que queremos dejar. Y lo que queremos dejar, ¿qué es? No es otra cosa que nuestra propia proyección, no es más. ¿Sí? ¿Qué son los hijos? Nuestra propia proyección, sin que
pretendamos que sean como nosotros, no. A imagen y semejanza nuestra, pero con la capacidad total de ver las cosas desde un punto de vista completamente distinto, de discernir. Y tienen épocas en las que disciernen de una manera, ¿cierto? Y uno dice, tan lindo el adolescente ahí, ¿cierto? ¿Sí? Pero se requiere. Ojo a esto, muchas veces nos quedamos anclados en romper los vínculos, o muchas veces se rompen físicamente y nos quedamos anclados a una vivencia. Me explico. Alguien tiene un vínculo, ojo a lo que estoy diciendo con la palabrita, muy fuerte con su padre. Y somos parceros y venga y jugamos fútbol y nos hablamos y nos morimos de la risa y tenemos confianza, pero pum, un día, como la ley natural ocurre, se murió el papá. Plop. Entonces hay 3 hijos. Uno puede decir, se me acabó la vida. Yo pues de verdad no soy capaz de vivir sin él. Otro se entrega al vicio y dice, esto a palo seco, yo no me lo trago, no me lo trago, y entonces se mete y se convierte en un alcohólico, ¿sí? El otro dice, papá, te voy a llevar el resto de mi vida en mi corazón y de aquí nadie te va a sacar, porque fuiste tan importante para mí que yo honro tu vida y no tu muerte. Dice, qué maravilla, ¿sí? Y fíjense, el hecho es exactamente el mismo, pero los puntos de vista son completamente distintos. El primero, se me acabó la vida, es que era mi todo, era mi apoyo, era mi apoyo. Perdí las bases y entonces empiezo a tener problemas de mis oídos porque mis oídos producen vértigo y si se me acabó el apoyo yo me mareo, ¿sí? Pero además como era mi apoyo y yo me apoyo en las piernas, empiezo a tener problemas de los huesitos, ¿sí? Y me empiezo a generar problemas de osteoporosis o de artrosis o de cualquiera de esas cosas que están afectando mis puntos de apoyo. El otro, el alcohólico, lo que hace es, yo pago. Y no tiene conciencia de lo que está ocurriendo, entonces no elabora el proceso desde el corazón, sino que se queda aquí en el plexo solar, en los apegos. Y por eso en esto que le falta aquí, en ese vacío que se le hace en la boca del estómago, él busca tratar de reemplazar esto por otra copita más, ¿sí? Otra copita que llene ese vacío, pero además que lo turba por completo. Y no masturbar. Lo tercero, el último, ¿qué ocurre? Que lo entendió. Y el tercero es el que dice, te llevo en mi corazón y elaboró un duelo perfecto, porque lo tenía que vivir desde ahí y desde el corazón sabe que el amor verdadero, el amor genuino no ata, amo para la libertad. Y si mi libertad llevó a que también el alma una, decidiera que era el momento, perfecto, asumo ya el duelo, pero ya no lo asumo desde el dolor desgarrador, a pesar de que esa persona represente algo muy especial para mí o para mi familia, sino que entiendo que el alma la está llamando y es posiblemente el momento de desencarnar y entonces volver a la fuente, volver al origen, y también tengo posibilidades de vivirlo desde el dolor desgarrador de la no presencia o desde la alegría genuina de hacerle un homenaje y honrar a esa persona que fue tan maravillosa en la vida y que nos acompañó todo este tiempo, pero que finalmente el alma le dijo, sube ya, es tiempo, ya cumpliste tu misión, ven para acá. Si alguien lo mira desde ahí, entonces ya la muerte no tiene ese criterio. Y a veces uno tiene que morir, sí, morir, pero no necesariamente es la muerte física. No es el proceso de abstracción físico, ni la impermanencia, ni esas cosas. Es a veces la necesidad de morir a lo que no somos y de renacer verdaderamente a la esencia que hay en nosotros. Ojo a eso. Cuando yo renuncio a lo que no soy, entonces renuncio a la crítica porque eso no me pertenece. Renuncio al odio y al resentimiento porque eso tampoco me pertenece ni es esencial. Muero, decido morir voluntariamente
a la crítica, al juicio, a la separatividad, al egoísmo, al miedo, a la angustia, a la ansiedad, bueno, a todas esas también. Y entonces uno dice, muero a eso y decido renacer a esto otro, porque en este momento de mi renacimiento, lo que estoy es pasando a una octava superior. Y ojo, porque en esa octava superior que vamos conquistando, generalmente hay un periodo de transición, donde somos altísimamente sensibles a cualquier cosa que esté en el exterior, ¿sí? Sensibles es a el cambio de clima, entonces me puede dar gripita ya con cualquier cambio de clima. O el otro me miró. Hagan de cuenta como cuando una mujer está en los primeros meses de embarazo. Ay, no, yo que pensé que iba a ser un amor, porque él le dijo, mi amor, es que está un poquito frío esto. Ay, está frío, y yo que lo hice con... Sí, muy sensible. Pero igual ocurre con cualquier cosa. El jefe te dijo, buenos días, y te hizo así, me levantó la ceja. Yo lo vi. Es que, es más, podría jurar, y yo hasta le hubiera tomado una foto. Es que, ay, él no se da cuenta, pero, y el pobre jefe ni idea de qué está pasando, porque sí, ¿no? Simplemente pasó esto, y punto. ¿Cómo? ¿Y qué pasó? ¿De qué me estás hablando? Yo levanté la ceja. No, a lo mejor me acordé en ese momento de alguien, pero estamos exquisitamente sensibles. Entonces, en ese paso de una octava a otra, estamos teniendo estos periodos de transición que nos pueden volver mucho más sensibles, cosa que es buena, porque frecuentemente lo que está ocurriendo aquí es que vamos a empezar a escalar en ese estado de la evolución una posibilidad de comprender mucho más las emociones externas, ¿sí? Esas emociones externas nos van a decir, hombre, vale la pena que yo lo viva desde otra esfera como un aprendizaje y no como una víctima. Por cierto, de eso vamos a hablar este jueves en Llano Grande para quienes quieran asistir. Bueno, en realidad los cupos están copados ya, pero algo podríamos hacer. Eso, vamos a hablar sobre la autogestión de las emociones, y esto es bien importante también entender, que si logramos llegar a ese pensamiento semilla, y lo cultivamos y lo cuidamos, lo lógico es que esa semilla, ¿qué? Germine, claro. Cuando germina la semilla, entonces lo primero que ocurre es un proceso bellísimo, bellísimo. Y es que cuando germina la semilla, despide cantidades y cantidades de electrones. Cantidades. Y además, si ustedes ven esto, la semillita, esto es tan fascinante y tan maravilloso que les digo, he visto gente a la que le ha cambiado la vida, literalmente la vida, cuando logra ver una semilla en el momento de la germinación, porque en esa yemita que brotó en ese momento se despiden unas goticas de agua, pero esas goticas de agua, parecidas como al rocío, contienen toda la información de toda la energía ancestral. Y aquí cuando se libera y abre, inmediatamente brota toda esa información de la energía ancestral. Es decir, que en cada semilla que germina se le está rindiendo culto a todos los ancestros. Y de hecho, hemos hecho eso, nosotros hemos preparado lo que se llaman esencias florales o esencias de biosemillas, ¿sí? Que en el momento de la germinación se capturan esas goticas y se dinamizan, es decir, se convierten en compuestos homeopáticos, donde si uno buscara la sustancia como tal prácticamente ni la encontraría, pero aún así siguen portando esa información y pueden ser suficientes, por ejemplo, para sanar toda la energía de reserva o ancestral o reticular de un paciente. Y eso significa que conectamos con el riñón, con la suprarrenal, con todas esas cosas que ocurren en una gotica de una esencia floral. Uno dice, wow, pero ¿cómo es posible que una esencia floral pueda generar este tipo de...? Es que no es la esencia floral, es todo lo que había contenido en este microcosmos que había aquí, que no es otra cosa que el reflejo del macrocosmos, y que es la historia recogida en cada gotica de esas. Y por ahí dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces eso es muy importante. Aquí surge una cosa fundamental. Cuando se brotan o salen todos estos electrones y esas goticas, uno en una gotica en calma se puede, ¿qué? Miren el agua en calma, se puede reflejar. Entonces cuando uno se refleja, genera una cosa que se llama la autoimagen.
la autoimagen. Cuando se pierde la unidad, se pierde la autoimagen. Esto que les acabo de decir es súper importante. Cuando se pierde la unidad, se pierde la autoimagen. Y si se pierde la autoimagen, ¿qué ocurre? Me ataco, me desconozco. Y si yo no me reconozco a mí mismo, pues obviamente me empiezo a atacar y ahí empieza la enfermedad. Porque ya entonces podríamos decir que la enfermedad, ¿qué es? Si en términos de salud, la salud es unidad, entonces la enfermedad, ¿qué es? Es división, es todo eso que ustedes dijeron ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que el solo hecho de perder la autoimagen nuestra va haciendo que ocurran cosas en las que no nos reconocemos, pero que nos dan la posibilidad, esto va a sonarles como a ciencia ficción, de empezar a hacer una correlación con una cosa que se llama la biocibernética. Y uno puede, desde una información externa, en espejo, devolverle la información al cuerpo y hacer un biocircuito que le permita autorreconocerse, porque existe una memoria de la autoimagen, y cuando yo me autorreconozco, entonces ya no me ataco. Les pongo un ejemplo para que me entiendan, porque eso es muy bonito. Esta es una paciente médica que vivía en Cartagena en aquella época. Yo voy a dictar un curso con Ecopetrol en esa época, y esta paciente se me empieza a quejar de dolores de cabeza severos, ¿sí? Dolores de cabeza severos, pero lleva 4 años de eso, 4 años en los que ha pasado obviamente por todos los especialistas, desde el médico general hasta el neurólogo, el psicólogo, y por supuesto donde tiene que terminar. Cuando ya la medicina se le agotan, termina donde el psiquiatra, ¿sí? Pero ella además es médica y sabe, doctor, es que yo sé que yo no estoy mal de mi cabeza, de verdad que no. Si yo estuviera deprimida, yo no tendría ningún problema en reconocerlo, pero es que yo sé que no es eso. Pero miren lo que ella dice, es que hace 4 años yo tengo este problema. Entonces ustedes son los doctores, ¿qué le van a preguntar? ¿Qué pasó hace 4 años? Maravilloso, ven. Miren, eso que acaba de ocurrir es una comunicación telepática, que yo acabo de hacer con ustedes para que me respondieran esa pregunta de esa manera, ¿vieron? Entonces yo le digo, ¿y qué te pasó hace 4 años? ¿Sí? Cuando yo le pregunto qué le ocurrió hace 4 años, ella me dice, doctor, yo tuve un accidente automovilístico tremendo. Yo estoy viva de milagro, me desfiguré por completo la cara, yo le miro su cara y veo una cara perfecta. Doctor, el cirujano estético hizo una labor maravillosa conmigo, pero mi cara no es esa. Le dije, ¿tú tienes una foto tuya de hace 4 años? Y me saca una foto de la billetera donde yo veo una mujer y aquí veo otra mujer, completamente distinta, muy bonita, porque le hago un homenaje enorme al cirujano estético, pues porque con lo que ella pinta, ella debió haber quedado completamente desfigurada, queda una cara muy linda, pero es completamente distinta. ¿De milagro no le duele la cabeza? Pues sí, es así, tal cual. Miren lo que hicimos con esa paciente. Vuelvo y les digo, esto suena a ciencia ficción, pero es real. Hay testimonios de eso. Yo pido, mire, lo que uno no encuentra en un bolso de mujer, no lo encuentra ni en el éxito, ¿sí? Entonces en el auditorio yo digo, ¿alguien de las mujeres tiene un espejo? Resultaban 25 espejos, ¿no? Había 25 mujeres. Lo único que yo hago es tomarle su pulso, comparo su pulso, yo siento su pulso, dialogo, converso, establezco una comunicación con su pulso y yo le pido a su pulso, hay una técnica que se llama la toma del VAS o la señal autónoma vascular. Digamos que no voy a ahondar en eso porque son técnicas que no vienen al caso, pero yo simplemente tomo el pulso y le pregunto al pulso. Y le digo, pulso, ¿cómo estás? Entonces el pulso me contesta, no, yo muy bien, ¿tú qué tal? Y ahí nos empezamos a enamorar del pulso y el pulso se enamoró de mí, yo me enamoré, en fin, tomamos el pulso, ¿sí? Y tengo una imagen del pulso que tomo en ese momento. Pero ojo,
Cuando tomo el espejito y lo empiezo a pasar por su cuerpo, el pulso permanece perfecto. Pero cuando llego a la cara, ¡pum!, ese pulso se dispara. ¿Qué me dice a mí ese pulso? Que no se reconoce. ¿Saben qué fue la terapia con esa mujer? Colócate el espejo, cubriendo la cara, devolviéndole la imagen a tu biocampo de tu propia cara, la de hoy, porque es que es la de hoy, ya no la podemos cambiar. Enséñale esta imagen a tu biocampo para que él se familiarice con esa imagen y a partir de ahora tú te reconozcas, ¿sí? Y vas a hacer esto, te vas a poner la imagen, el espejo, perdón, encima, por supuesto mirando su cuerpo, todos los días 10 minuticos, lo vas a colocar, puede ser mientras estás viendo televisión, póntelo ahí encima, ¿qué importa? No se trata de que le coja esta arruguita o aquella, no, se trata de simplemente la zona de la cara. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Que sus sistemas de conducción de señales que hay en el cuerpo, son 7 sistemas de conducción de señales, lo que están es captando un patrón vibracional que corresponde a la imagen de ella hoy, ¿sí? Y lo que le estamos diciendo a su biocampo, al resto de su cuerpo es, mire, asuma esto, esta es su cara hoy. No se quede ni en la historia, y peor aún, ni en la histeria, ¿sí? Eso es lo que le estamos diciendo. No se quede ni en la historia ni en la histeria. No se quede en la historia, es, ese suceso ya pasó. La cara que tenías antes, maravillosa, pero ya no es. Esto es lo que hay hoy, ¿sí? La gran mayoría de las veces estas faltas de autoaceptación de la propia imagen van a degenerar en problemas severos. Muchas veces la gente tiene un problema de obesidad simplemente porque no se reconoce. Entonces su cuerpo reacciona de esa manera, uy, no, qué gordura, y al día siguiente tiene 2 kilos más y después 10 kilos más. Cuando deja de luchar y visualiza su propia imagen metiéndose el pantalón ese que le gusta tanto y de una manera cómoda, sin tener que usar mantequilla para que esto sí, no, sino que lo hace de esta manera. Sí, y se lo visualiza así, ella con, vea, 2 dedos, ya. Y entonces cuando acepta eso en la imaginación, su cuerpo está construyendo una imagen completamente distinta, que lo único que le estés diciendo, venga hermanita, que así somos y punto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Su cuerpo reconoce esa información y dice, esta es con la que voy a trabajar, con esa autoimagen. Cuando yo dejo de luchar, entonces empiezan a ocurrir los milagros. Vamos hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. Esas mismas cosas en biocibernética pueden ocurrir con muchas cosas, con muchas otras variables. Les voy a mostrar una solamente. Este es un niño que tiene para esa época como unos 5 añitos, con severas crisis asmáticas. Severas crisis asmáticas es que era un niño que podía estar 2 o 3 veces por semana en urgencias, ¿sí? Cuando yo miro la relación papá-mamá, que está con ese choque continuamente, me doy cuenta que el niño lo único que está diciendo es, casi que gritando con sus pulmones y haciendo esas sibilancias, diciéndole no peleen más. Y aquí hay una cosa que ya no es el frío externo, sino el frío de esa relación. Pero lo que hago es decirle a la mamá, tú tienes de casualidad una radiografía de tu niño reciente donde le hubieran hecho alguna plaquita del tórax que haya sido normal. Sí, doctor, yo la tengo. Tráemela. ¿Qué ve uno en la radiografía? A ver, fotógrafos, Mauro. ¿Qué ve uno cuando tenía que revelar, ya lo dije, cuando tenía que revelar el qué? El negativo, ¿sí? Entonces lo que uno hace cuando coloca esa radiografía en el cuerpo es darle la imagen en negativo y el cuerpo responde invirtiendo esa imagen, es la imagen en espejo, entonces genera el positivo. ¿Qué le estoy mostrando yo a él? A su autoimagen, una radiografía de cuando estaba normal.
Entonces se la impongo y simplemente dejo la plaquita de esto, la radiografía, ya que uno mira en el gatoscopio y vuelvo, insisto, esto suena como a historia de ciencia ficción, pero si yo pongo esa radiografía sobre su tórax, ¿qué estoy haciendo? Devolviéndole la autoimagen y le estoy diciendo a ese pulmoncito, vea, esta es su imagen normal, conviva con ella, chévere, no, es bacano. Entonces el niño empieza como... y empieza ahí sí a respirar y a reconocer su propia respiración. Todo ese tipo de cosas ocurren. Yo alguna vez me sorprendí muchísimo porque no pensaba que eso fuera posible. En aquella época, cuando yo estaba saliendo de la facultad, pues los niños tenían una crisis asmática, entonces le colocaban una ampolla de adrenalina, cualquier cosa de esas para tratar de sacar de la crisis. Y un día vi un loquito por allá haciendo con un láser, colocó una ampolla de la adrenalina, la ampolla física de la adrenalina, y empezó a transiluminarlo. Ni siquiera era un láser, eso era una linternita de esas de luz halógena, ¿sí? Y entonces él le ponía la ampollita aquí en el pecho, no le inyectaba nada, sino que le ponía la ampollita y transiluminaba con la luz de esto, que les acabo de decir, la luz halógena, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo? Claro, está transmitiendo una información. ¿Qué es la luz? ¿Alguien me puede dar una definición de la luz? Bien. Y más desde el punto de vista físico, ¿qué es la luz? Una definición física de la luz. Fácil, acuérdense de la física del bachillerato. Una onda electromagnética portada en el vacío. Eso es la luz. Y que porta una información determinada. Entonces, esa lucecita transiluminando la sustancia que hay, lo que le está llevando al cuerpo es la información que hay en la ampolla misma. Eso es bioinformación, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo esa ampollita? Simple y llanamente diciéndole al organismo, oiga, reaccione a este patrón molecular que se llama ampolla de adrenalina en ese caso, ¿sí? Sin tenérsela que inyectar, sin ser tan invasivos, porque los sistemas de conducción de señales tienen esa propiedad de reconocer esa información y simplemente asimilarla. Esas cosas, insisto, pueden sonar escandalosas, pero ahí están. Y ocurren y las hemos visto cantidades de veces, lo que significa que posiblemente es el momento de trascender y pasar de la materia a la energía, a la información y finalmente a la conquista de la conciencia. Después de la charla, ¿te respondiste tus preguntas iniciales? Sí. Bueno, Ahora, muy ¿cómo bien. lo hago? No. Si no tienes herramientas con eso, ahí sí me empiezo a preocupar. No, ¿Sí? sí. Bueno. Entonces, Entonces, encontré mucha luz excelente. en la universidad. Mira lo que acabas de decir, mucha luz, ¿sí? O sea, uno lo que hace es simplemente aclarar, no es otra cosa. Y el papel de un médico, o el papel de un psicólogo, o el papel de una mamá con su con su hijo, o la abuela con su nieto, no es otra cosa que aclarar, despejarle el camino un poquito, no es otra cosa. Métanse, yo los invito a sus propias historias, métanse de a poquitos, y esto que les he dicho hoy, repásenlo, vívanlo, porque les cuento que hoy fuimos haciendo una síntesis muy grandes de muchas cosas, y en mucho de lo que les dije hoy hay grandes secretos para trabajar en el día a día si ustedes realmente ponen atención. Muchas de estas cosas, cuando uno las vuelve a escuchar viendo el videito, dice, wow, ¿y esto cuándo lo dijo? Sí, porque uno tiene baches naturales. Uno hace ciclos ultradianos también donde necesita hacer periodos de descanso y a veces hay hasta 10 minutos de baches y uno dice, pero yo sí estuve en esa charla. Ari, ese man que fue cuando habló. No, eso queda ahí, eso queda ahí. Bueno, vamos a disponernos a hacer la meditación.